Bien, a ver, primero dos comentarios. Primero, el trato de los 9 compatriotas en Chile, lo hemos denunciado desde el primer día. Son presos diplomáticos, rehenes diplomáticos, y lamento que el gobierno de Chile esté emulando y replicando las prácticas abusivas del movimiento al socialismo. ¿Cuál fue la secuencia? Impasse fronterizo, autoridades de Chile dan sentencia, los declaran contrabandistas, criminales, y la justicia implementa esa decisión y ponen a los compatriotas en esa disyuntiva que acá conocemos muy bien, que si uno es inocente y quiere defenderse, pues se queda preso. Si uno quiere salir libre, tiene que admitir culpa, proceso abreviado, firmar que es culpable de algo para que lo liberen. Ese es el modus operandi de Evo Morales aquí en Bolivia, ustedes lo conocen. Pregunten a los 3 jóvenes del caso Porvenir, que estuvieron años presos, sin razón ni causa, y que la única forma de salir libres era admitir culpabilidad que no tenían. Pregunten a Zvonko Matković aquí, si no ha habido gente en el caso Hotel Las Américas que tenían que firmar que eran culpables para salir libres. Esa es la paradoja, que si uno se defiende y defiende su libertad y pide justicia, lo meten preso. Si uno admite culpas que puede o no tener, pues lo dejan ante la admisión salir. Así funciona el MAS en Bolivia, y lamento decir que es lo que vemos de autoridades chilenas. Aquí el MAS sale y dice Leopoldo Fernández es culpable, Ernesto Suárez es culpable, Quiroga es un tal por cual. Ellos sentencian primero y después los jueces implementan. Y cuando hay más gente metida en el juicio, como el caso Porvenir o el caso Hotel Las Américas, donde el gobierno ya dijo que eran terroristas, pues la única forma de recuperar la libertad, si es uno inocente, es admitir culpas que incluso no tiene. Y a los compatriotas Chile les está aplicando esa receta. Parece que el gobierno de Chile está aprendiendo las malas prácticas de Evo Morales. Los declaran culpables, no se maneja por vías diplomáticas y ahora buscan que se admita alguna clase de culpa. Espero y llamo a Chile a que por la vía diplomática devuelvan a los compatriotas que están allá como rehenes diplomáticos y no sigan emulando las malas prácticas del movimiento al socialismo. Segundo comentario sobre la situación política en convulsión de Brasil. Es difícil, hay un problema estructural de corrupción sistémica, lo he dicho y lo he escrito. El personaje de la década de América Latina seguramente es el juez Sergio Moro. Voy a estar en un evento en Estoril con él, lo veré por primera vez en vivo, y es el juez que está cambiando la política en Brasil y en la región entera. El presidente hace mal en buscar regocijarse de dificultades de Temer. El que tiene más juicios de corrupción es su amigo Lula, la señora Dilma también, senadores, gobernadores, son decenas de políticos, parlamentarios, ministros, expresidentes brasileños metidos en el juicio de corrupción. Y Evo Morales debía preocuparse de renegociar el contrato de gas con Brasil y no insultar a quien le conviene y callar cuando Lula ya tiene no sé cuántos otros juicios. Es una imprudencia. En Brasil hay un problema sistémico que se va a decantar con elección de un presidente en el Congreso indirectamente que no esté metido en esta corrupción, o quizás con la alternativa de elecciones anticipadas que Brasil vea. Pero si al presidente le preocupa la corrupción de Brasil, le pido que haga lo que han hecho Colombia, Perú y varios países donde han salido nombres de autoridades metidas en la corrupción de Odebrecht, que mande fiscales independientes, no Guerrero, que es su fiscal masista, que mande un grupo de juristas independientes a que recaben la información de la enorme corrupción que se está destapando en Brasil. Nos interesa saber. El presidente de OAS ha estado acá en Santa Cruz, ha estado en el Chapare, le adjudicaron la carretera del Tignis, se paseaba por Bolivia con Lula y con don Evo Morales. Ha confesado que ha cometido mucha corrupción, que ha comprado departamentos para Lula. ¿Por qué no averiguamos qué información está delatando ese señor allá sobre corrupción que hubiera cometido en Bolivia? Entonces, presidente, si le preocupa lo que pasa en Brasil, preocúpese de que los tentáculos de corrupción brasileña que hubieran llegado aquí a este gobierno, y la OAS llegó aquí, se adjudicó obras acá y ha confesado que ha cometido actos de corrupción en Brasil e internacionales. ¿Por qué no vamos a conseguir esa información del Brasil? Si no lo hace,
yo voy a pedir a parlamentarios que lo hagan. Ahora, ¿debería dar un paso al costado el presidente Temer por la situación violenta que está Mire, viviendo? lo de la violencia es deplorable, nunca es bueno verlo. Brasil debe solucionar sus problemas. Yo creo que Héctor Arce dijo alguna vez, hablando de la presidenta Bachelet, que los gobernantes deben ser cautos. Yo he sido presidente, no soy gobernante, y creo que cuando un país hermano tiene una crisis política hay que esperar que la resuelvan internamente y no empezar a escoger, como hace Evo Morales, de criticar a Temer mientras aplaude a Lula, que tiene no sé cuántos juicios de corrupción, departamentos, casas, haciendas, y sus secretarios, sus ministros, todos están presos y delatando. Que Brasil solucione sus problemas. Yo le puedo decir que todo permite avisorar que o va a haber la elección indirecta en el Congreso, que es una tendencia que se ve en los medios, de una persona que no hubiera estado metida los últimos 14, 16 años en el gobierno. Esta corrupción es sistémica, es de Lula, de Dilma, que han estado 14 años en el gobierno. El señor Temer era vicepresidente de ellos, trabajaba con ellos. Y la corrupción era sistémica, afectaba a todos los que estaban, a muchos de los que estaban en el Parlamento, en ministerios. Que Brasil solucione. Pero si nos preocupa como bolivianos dos cosas sobre Brasil es renovar el contrato de gas. Lo hicimos con un gobierno interino. La firma del contrato original se la hizo, si ustedes recuerdan, llegó a visitar acá a Cochabamba Itamar Franco, que era un presidente interino después de una crisis de impeachment de Collor. Hay que renegociar el contrato con Brasil y recabar la información de los tentáculos de la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas como la OAS, que hubieran llegado a Bolivia para sancionar la corrupción acá también y no regocijarse. En Brasil sí la están investigando, sí la están sancionando, aprendamos de eso. ¿Bolivia va por el mismo camino que Brasil? No, yo no creo, pero a ver, separemos, son situaciones diferentes, pero claramente los tentáculos de la corrupción brasileña de estas empresas llegaron a toda América Latina, porque no eran empresas nicaragüenses o hondureñas, eran de Brasil con el BNDES, y sabemos que hacían obras en Bolivia, en Perú, en Colombia. Hay expresidentes investigados con orden de detención en Perú. Hay el presidente de Colombia que está teniendo que declarar ante la Fiscalía, en Panamá, en Dominicana, en Argentina acaban de entrar a la oficina de Odebrecht. Sabemos que esta corrupción y los tentáculos llegó a todos los países. Acá hace 12 años sabemos que antes de que llegue a la oleada de empresas chinas, llegaron las brasileñas. Y se adjudicaban obras sin licitación, estilo CAMSE, a dedo, millonarias, más de 400 millones de dólares, recuerden, la carretera del Tignis a la OAS. El presidente de esa empresa está preso, ha delatado toda la corrupción, ha dicho que ha habido corrupción de su empresa también en Chile. Bueno, ¿por qué no recabamos esa información para sancionar la corrupción que hubiese llegado acá en lugar de meramente mirar lo que pasa en Brasil? Nos interesa cómo solucionamos los temas en Bolivia. Don Tuto, sobre el tema de los magistrados de la elección, ¿qué se espera ya para este 22 de octubre? Ahora, ¿cómo la ve la ampliación que se ha dado en fecha? y la poca afluencia, ¿no?, de candidatos? Bueno, no es cuestión de tiempo, es cuestión de credibilidad. Lo hemos dicho en el pronunciamiento que hicimos 6 exautoridades y dirigentes políticos. Se requiere tener credibilidad con colegios de abogados, con facultades de derecho, para que la sociedad civil que conoce del tema jurídico se involucre en proponer nombres probos, capaces, competentes y confiables para la justicia. El movimiento al socialismo está buscando gente servil en la justicia para que nos persigan a los opositores y para que le permitan a Evo Morales volver a postular violando la Constitución y desconociendo el referéndum. Esa es su motivación. No es cuestión de tiempo. Puede darle usted 1 semana, 2 semanas, 20 semanas. Si es entre masistas, no va a haber confianza. Se requiere recuperar confianza de la manera que lo hemos propuesto, tanto en el Congreso como en el pronunciamiento público de las 6 exautoridades y dirigentes. Recuperando credibilidad con facultades de derechos y colegios de abogados. Yo sé que se puede hacerlo. Yo lo hice. Yo era vicepresidente 4 años y con facultades de derechos, colegios de abogados, convocamos a los mejores juristas. Vayan al colegio de abogados, pregunten quiénes eran Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, José Antonio Rivera, Íñiguez, Wilman Durán, que paz descanse. Los mejores juristas de Bolivia en el Tribunal Constitucional. Pregunte usted quiénes eran Eduardo Rodríguez Belcé, que está en La Haya, Emil Ardaya, Sandoval,
Ampuero, Villafuerte, el mayor jurisconsulto de La Paz. A esa clase de personas pusimos en la Suprema. ¿Por qué? Porque había un proceso de confianza, con credibilidad, abierto a las facultades de Derecho y colegios de abogados. Este gobierno no quiere hacer eso. En lugar de prorrogar, como se ha dicho ayer en el Congreso, busquen cambiar, no prorrogar para ver cuántos masistas más se postulan. Cambiar para que postulen gente creíble, confiable, capaz y pongamos jueces independientes y no gente que avale la persecución del MAS y le permita violar las leyes. ¿Sería una opción suspender esta convocatoria? Sería una opción cambiar y recoger lo que hemos propuesto. Hay que hacer la convocatoria con la participación creíble, confiable de la sociedad civil, representada por facultades de derechos, de colegios de abogados, como lo hemos pedido, tanto en el Congreso como en el pronunciamiento público. Doctor, ¿aún hay confianza que el órgano judicial pueda cambiar en este 22 de octubre en las nuevas elecciones? Hay confianza de que si se hace un proceso como el que le estoy señalando, se puede recuperar la credibilidad. En el MAS no hay ninguna confianza, cero credibilidad. Ellos usan la justicia para maltratar a los opositores aquí en Bolivia, como el gobierno chileno la está usando para maltratar a nuestros 9 compatriotas allá en Chile. A patadas, declarando sentencias y después diciendo la única forma que te liberas es confesar delitos que no hayas cometido para salir libre. Ese es con abreviados. Conocemos ese procedimiento. Recuerde usted cómo se llamaban los del Hotel Las Américas, el húngaro Toazo, Tadic, los 3 jóvenes del caso de Leopoldo Fernández, que tuvieron que firmar culpas que no tenían para salir libres, porque si proclamas tu inocencia y te defiendes, te quedas preso, con la detención preventiva, que se vuelve eterna. Pregúntenle a Leopoldo Fernández, pregúntenle a Zvonko Matković, pregúntenle a tanta gente que ha sido perseguida por este gobierno. Este gobierno, ese es el uso que quiere de la justicia: perseguir opositores, proteger oficialistas y perpetuarse en el poder. Si se pone jueces independientes, no le van a permitir eso. Yo puse gente en el tribunal y el gobierno perdía demandas en el tribunal, perdíamos demandas en la Corte Suprema. Ana María Campero, la defensora del pueblo que yo puse, nos ganaba demandas contra artículos de la ley. Eso es independencia. Usted diga, pregúntese, ¿qué es lo que pierde este gobierno? No, todos los fallos son para proteger a masistas, para perseguir a Quiroga, a Doria Medina, a los opositores y para extorsionar económicamente. El ministro Cocarico ha amenazado al Tribunal Constitucional Plurinacional con juicio si es que ellos deciden suspender la ley de Coca. Parece chileno. Parece chileno. Igual que los chilenos. Sentencia y amenazan. Parece gobernante chileno manipulando la justicia para perseguir compatriotas. Una vergüenza. Muestra lo que es el MAS. ¿Qué le parece la sugerencia de realizar un referéndum para analizar el tema de la cadena perpetua? No, que el gobierno está dando temas distractivos. Usted no puede hacer referéndum para violar tratados internacionales que son parte central y medular de la Constitución. Bolivia es signatario de muchas convenciones de derechos humanos. No hay pena de muerte, no hay cadena perpetua. Están buscando un artilugio para buscar cómo abrir la Constitución. La solución, a ver al gobierno. Ya me han copiado, les dije, impuesto extraordinario a utilidades de la banca. Me dijeron que estaba loco, la están implementando ahora. 3 años muy tarde, cuando ya no hay, han sacado el balde para recoger el agua de la lluvia cuando no está lloviendo tanto. Tarde, pero se han copiado eso. Se copiaron todo lo que propuse de los bonos del 2005. Muy bien. Se acaban de copiar el PLANE. ¿Recuerdan el Programa Nacional de Empleo que hice? Se lo acaban de copiar. Muy bien. Cópiense esta más. Penas acumulables, cárceles de verdad. Se acaba el problema. Penas acumulables. Si usted viola a un menor de edad, asesina, se acumulan las penas. 30 y nunca sale. Y disculpen, nadie va a vivir más de 90 años o de 120 años. Penas acumulables, cárceles de verdad. Ya que se están copiando todas las propuestas que he venido haciendo, cópiense esa más y no inventen mecanismos para buscar la trampita que les permita modificar la Constitución para quedarse en el poder. El presidente Morales dijo que si la oposición gana en las próximas elecciones, van a aplicar nomás el plan 2025 que tiene el gobierno. ¿Cuál es el plan 2025? Despilfarro, corrupción, derroche, el MAS se farreó el gas, las exportaciones. Ellos han vivido de lo que les hemos dejado. Ya el cuento se acabó. Ya todo el mundo sabe que el MAS ha vivido de los proyectos mineros, de los gasoductos, de las reservas de gas que le hemos dejado, con la feliz coincidencia que los vecinos, Argentina y Brasil, llegaron a comprar 4 veces los volúmenes de gas que se compraba hace 13, 14 años,
a casi 5 veces el precio del 2014. Merced al contrato al que Evo Morales se opuso, que le dejamos nosotros, mandando el gas a través de los ductos que nosotros hicimos, a los que él se opuso, amparado en contratos que nosotros hicimos, a los que él se opuso, cobrando más IDH por el 50% que hizo Ormando Bacadíes a la ley que él se opuso. El otro día salió a decir que Carlos Mesa estaba de viaje. No, Carlos Mesa estaba acá y dijo que no quería ni promulgar ni vetar. Puede uno cuestionar esa decisión. El que estaba de viaje en Cuba, ¿saben quién era? Cuando se aprobó la ley del IDH, que ahora Evo Morales la reivindica, él, pregúntenle, estaba en Cuba, no estaba en el Congreso, recuerdo perfectamente, pregunten a los diputados de ese momento. Entonces, ellos reciben esa herencia, llegamos a tener 6.500 millones de dólares de exportación de gas el 2014, gran cantidad de ingresos fiscales. Evo Morales ha tenido 8 veces los ingresos fiscales que anteriores gobiernos, 8 veces, no 8% más, por 8. ¿Qué ha hecho? Palacio para él, palacio para el vice, avión para él, avión para el vice, helicóptero para toda la cuerda, satélites que ni se ven ni se sienten, barcazas chinas, CAMSE adjudicado a dedo más de 500 millones de dólares, se farrearon el gas, ahora llegan los problemas. ¿Qué han industrializado? Han hecho plantas de industrialización que no sirven, que son elefantes blancos. ¿Por qué? Porque adjudicaron a dedo con precios gigantescos, porque así se hace corrupción. Ese es el MAS, está lleno de nepotismo, ahogado en la corrupción, un despilfarro sistemático del dinero que viene de los proyectos que le dejamos. En 11 años, ¿qué ha descubierto Evo Morales en el campo energético? Aquí o Incahuasi, que se empieza a explorar cuando Yacimientos trae la inversión cuando yo era presidente. Y eso le grafica lo que está pasando. Con lo que me enjuician a mí y me quieren encarcelar a mí, es el único descubrimiento que Evo Morales ha celebrado. Se ha ido con su tijerita a cortar la cinta aquí en Aquío, en Incahuasi, y con la misma cinta, por eso el descubrimiento, a mí me quiere cortar el cogote y meterme preso. Eso muestra lo que es un gobierno. ¿Qué plan? No tiene ningún plan. ¿Qué han industrializado? La cocaína del Chapare, el Mutum, fracaso. Las plantas separadoras, fracaso. Juicios, no tiene materia prima, no tiene ferrocarriles. Es un desastre tras otro. Estos señores deberían dedicarse a parar de robar, a dejar de lado el nepotismo, a atender la crisis económica que se avecina y a dejar de ser serviles a la dictadura de Maduro en los 2 años y medio que les resta de gobierno. El vicepresidente mencionó que con el tema de la ley del aborto, quienes deberían pronunciarse serían solo las mujeres y no hombres, pues ellos son afectados. Bueno, yo creo que en todos los temas todos debemos pronunciarnos. Hay temas que tocan más directamente a las mujeres y es evidente. Yo tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y estoy seguro que los 4 tienen derecho a opinar. Consciente de que las que nos llevan en el estómago son nuestras madres, son las mujeres, consciente de lo que significa eso, pero yo creo que empezar a decir que temas de interés nacional solo deben pronunciarse las personas que están directamente afectados sería entonces como que la ley de discapacitados solo pueden hablar los que están discapacitados, ¿no? Todos tenemos una obligación social, pública, y yo respeto que en esto todos tengamos posiciones valóricas. Yo le puedo decir, yo jamás he impuesto una visión de valores en la vía partidaria. En la vía partidaria hay que tener posiciones conjuntas sobre la justicia, contra el narcotráfico, por el comercio, contra la corrupción. Políticas públicas de salud, de educación, deben ser parte de lo que un proyecto político plantea, autonomía o lo que fuese. Los temas valóricos son de conciencia de cada persona. El tema del juicio por contrato, ¿cómo va? Sí, seguimos en lo mismo, el gobierno está buscando a toda costa sentenciarnos este año. Ya se inventaron, lo exoneraron a Sánchez de Lozada, la Corte Suprema, servil de Morales, ha dicho que no saben dónde vive, después de años de tener su domicilio. Yo he leído en el Deber un artículo del Herald que decía Sánchez de Lozada vive no sé dónde en Maryland, la casa, el precio de la casa. Y ahora, para acelerar el juicio contra Quiroga, dicen no sabemos dónde vive Sánchez de Lozada. Claro, porque notificaciones vía Cancillería toman tiempo. Entonces, para acelerar, dicen no sabe dónde vive, vía edicto, y lo están exonerando. A Sánchez de Lozada, que ha hecho la capitalización, lo exoneran. A las petroleras, el fiscal Guerrero, las ha sacado del juicio en Sucre y las ha mandado a una instancia local. Entonces, a las petroleras malditas, malhadadas, al vendepatria que dicen Sánchez de Lozada, a ellos los están sacando para acelerar el juicio contra Quiroga. Y la última aberración ha sido que en la Suprema,
que es un hombre y una mujer por cada departamento, titular suplente, de acuerdo a la votación. Acaban de poner 2 hombres en Potosí, renunció una mujer, la reemplazan con un hombre, es un juez transgénero, travesti, que está tomando el lugar de una dama, no sé, entrará con peluca, con falda, no sé qué irá a hacer, porque están conformando un Tribunal Supremo de Justicia ilegal, que viola la ley que ha hecho Morales en junio de 2010, que dice que la Suprema es un varón y una mujer por cada departamento. Pregunte en Santa Cruz al señor Bomborres, ¿quién es su suplente? Una mujer. Pregunte en Chuquisaca, mujer, hombre, en todos los departamentos, excepto ahora, renuncia la dama de Potosí y la reemplazan con un hombre para conformar el tribunal, para linchar y sentenciar a Quiroga, porque el gobierno quiere seguir en el poder e inhabilitar a los que pensamos diferente y sacarnos de carrera. Muy bien. Muy bien. El tema de los afiches por el tema de la discriminación, ayer había una campaña... Sí, bueno, he visto, y es lamentable en esta cuestión del racismo, que está legislada en Bolivia. Yo soy hay que evitar cualquier forma de expresión de racismo, y lo digo yo, que he vivido en diferentes partes de Bolivia, y he visto expresiones de corte regional o racial siempre en la infancia y la juventud, y siempre las he rechazado. Y tengo la fortuna de que para llegar a la punta del Illimani o del Huayna Potosí o del Condoriri, tengo que amarrarme de un indígena aymara que es el mejor escalador de la historia de Bolivia, Bernardo Guarachi, y me amarro bien con él y lo sigo bien a él, y con orgullo, y es mi buen amigo. Y cuando uno está ahí se da cuenta que no importa si eres aymara o mestizo, es cuestión de tener a alguien que sepa lo que está haciendo, y Bernardo Guarachi lo sabe. Con todo eso le puedo decir que el gobierno usa y explota ese tema. Fíjense, el 24 de mayo censuran y condenan, y eso, qué bien que lo hagan así, el repudiable acto de racismo contra hermanos indígenas en Sucre, pero hasta ahora no investigan los jóvenes que cayeron en la calancha. Si explotan los temas que les interesa, que pueden tener razón, como en este caso, y el fiscal Guerrero, ¿por qué no le preguntan a él? Era constituyente del MAS, no es independiente, y él estaba en la calancha, y jóvenes sucrenses murieron acribillados y quedaron heridos varios en los hechos luctuosos de esa época de mayo. Eso no se investiga nunca. El fiscal, ¿cómo va a investigar si él estaba adentro? Él sabía quién estaba disparando. ¿Por qué no investiga eso? Prefieren siempre usar y explotar el tema del racismo. Y en caso de la última controversia que hemos visto, muestra el doble discurso del gobierno y las contradicciones en las que caen. Para criticar el racismo étnico, fomentan el racismo regional. Eso es lo que han hecho. Terrible, aberrante, contradictorio. Uno puede cuestionar el racismo étnico, regional, de toda naturaleza, pero no para cuestionar el racismo étnico, recurrir a la discriminación regional, que es lo que han hecho con ese burdo afiche que ha merecido el repudio de todos. El tema de Chile, por favor. Muy bien. Usted en su momento ofrecieron su oficio para liberar, ahora se van a declarar culpables. Sí, hablaba al principio justamente de esto. A ver, Chile lamentablemente veo yo que está aplicando en su país las malas prácticas y está siguiendo el mal ejemplo de Evo Morales y el MAS dentro de Bolivia. ¿Por qué? Aquí siempre hemos dicho que este gobierno persigue a la oposición. Antes de que lean la sentencia de Leopoldo Fernández, sale García Linera y dice, es culpable, sentencia implacable. Antes de que se investigue lo que pasó en el Hotel Las Américas, ya se sentenció, son terroristas. Primero sentencia el gobierno y después los jueces instrumentalizan la sentencia dictada por el Ejecutivo. Hemos cuestionado eso en Chile. El gobierno de Chile y sus autoridades ya sentenciaron a los compatriotas de contrabandistas y los descalificaron. Ahora están en la justicia y están enfrentando el mismo drama allá en Chile, los compatriotas bolivianos que han enfrentado acá gente perseguida por el gobierno, los muchachos del caso Porvenir en Pando, la gente del caso Hotel Las Américas en Santa Cruz, que si uno es inocente y se defiende, se queda preso con arresto preventivo. Si uno admite culpas que de repente no tiene y firma, sale libre. Entonces se da la paradoja que para salir libre hay que declararse culpable incluso de algo que uno no puede no haber cometido. Así fue, pregunta en el Hotel Las Américas. ¿Cómo salieron varios de estos firmando que eran culpables? Esos 3 muchachos del caso Porvenir de Leopoldo Fernández.
admitiendo culpas que no tenían, y después decían, yo no hice, pero para salir libre tengo que declararme culpable. Y ahora Chile quiere aplicar esa modalidad. Ya lo sentenciaron, son presos diplomáticos y ahora quieren que admitan culpas para salir libres. Deben ser liberados por el conducto diplomático de Estado a Estado y no seguir de rehenes diplomáticos del gobierno de Bachelet. Yo he reiterado una y otra vez mi disposición a hacer todas las gestiones que sea necesario, porque veo que el gobierno no las hace. Me han dicho que igual puedo seguir expresándome, claro, siempre lo hago. ¿Sabe qué es el problema del gobierno? Que sus embajadores se callan. El embajador de Naciones Unidas, ¿de qué habla? Defiende a Siria y defiende a Maduro y la dictadura de Venezuela. El embajador de Evo Morales en la OEA, ¿qué hace? Defender la dictadura pura, dura, criminal, corrupta, inepta y delincuencial de Maduro. No se quejan por los compatriotas presos, ni en la OEA ni en Naciones Unidas. O sea que si el gobierno no quiere que se ayude, no hay problema, pero por lo menos que instruya a sus embajadores que denuncien ante el mundo. Ayer hubo consejo permanente de la OEA, el embajador de Bolivia, allá con el embajador de Chile, cuando se están violando tratados internacionales y los derechos de compatriotas bolivianos en Chile, ¿qué dijo? Nada. Viva Maduro, aplaudir a Maduro mientras Maduro mata jóvenes en las calles de Venezuela. En la selección de magistrados no hay interés, al parecer pocos candidatos. Le reitero, lo que señalaba es que es una cuestión de confianza y credibilidad para la selección judicial. El MAS quiere poner gente servil que persiga a la oposición y le permita proteger a oficialistas y le autoricen a violar la Constitución, desconocer el referéndum y volver a postular a Evo Morales. Eso es lo que quiere, la gente lo sabe. La gente creíble, confiable, capaz, de mérito, no se quiere prestar a lo que es una pantomima. Por eso les pedimos, no es cuestión de plazo. Usted puede dar una semana, 20 semanas, 30 semanas, entre masistas va a tener linchadores, gente incapaz, gente que no tiene mérito. Hay que buscar gente independiente, no gente servil. Yo lo hice y les decía a sus colegas, les reitero nombres, yo puse con poquitos votos, no tenía yo 2/3, tenía que convencer y persuadir a la opinión pública, con colegios de abogados, con facultades de derecho del país entero. Y pusimos en el Tribunal Constitucional, pregunte usted a cualquier abogado, ¿quiénes eran? Wilman Durán, que en paz descanse, Dermisaki, Pablo Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, José Antonio Rivera de Cochabamba, Elizabeth Íñiguez de Sucre, de La Paz, los mejores juristas de Bolivia. Pregunte quiénes eran: Ardaya, del Beni, Ampuero, de Chuquisaca, Armando Villafuerte, de La Paz, Eduardo Rodríguez del C de Cochabamba, los mejores juristas de Bolivia, a la Suprema, Ana María Campero, a la Defensoría del Pueblo. Esa gente se puse. ¿Por qué? Porque no estaba buscando gente que me haga favores, estaba buscando justicia independiente, creíble y confiable. Este gobierno no, está buscando jueces que protejan las fechorías, que protejan a los masistas de las investigaciones por las fechorías que hacen, que persigan a los opositores y que permitan que el MAS se quede en el poder para siempre. Así no hay credibilidad, no hay confianza, no es cuestión de tiempo, es cuestión de confianza. Reiteramos la propuesta que hicimos 6 exautoridades y dirigentes y que hicimos en el Parlamento. Involucremos en la selección a colegios de abogados, facultades de derecho, no a un par de personas del CUE con antecedentes poco claros que están negociando su presupuesto universitario y avalando que se llene de masistas la justicia, según todo indica. Muy bien. Disculpe, en el tema, volviendo de los afiches, el ministro Carlos Romero dijo que